Amigos, tenemos que hablar de la nueva película de Mad Max, Furiosa. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a BCX. Y antes de empezar el video, como siempre les recuerdo que se suscriban si les gustan estas reseñas. Dejen su like si quieren más reseñas y más videos en general. Nos ayuda mucho que nos dejen like, que nos dejen comentarios. Y bueno, también ustedes ya saben que estoy haciendo estrenos en vivo de todos los videos para poder comentar con ustedes en tiempo real. Así que bueno, sin más, vayamos a hablar acerca de esta nueva película de la saga de Mad Max. Si ustedes no tienen idea de qué rollo con esta saga, tengo que decirles que preparé todo un video acerca de la cronología de Mad Max, por si ustedes quieren saber más sobre esta saga, cómo empezó, en dónde estamos, porque sí, hay 4 películas más de esta saga, tengo todo un video hablando de eso. Pero también algo que debo de decirles es que no tienen que saber nada sobre esta saga para entrarle a esta 4ª película, la cual está protagonizada por Anya Taylor-Joy y por Chris Hemsworth. Pero básicamente, ¿de qué trata? Pues bueno, estamos en un mundo post-apocalíptico donde la humanidad básicamente vive sin recursos en el desierto, donde uno de los recursos más preciados es la gasolina, ya que a todos les gusta andar en motos y autos en este mundo. Y bueno, resulta que en este mundo existe algo así como un oasis, donde hay agua y hay vegetación. Ahí vive nuestra protagonista, que conoceremos como Furiosa. Ella un día ve cómo algunos extraños llegan al lugar y termina siendo raptada por ellos. Ahora, aquí debo de advertirle a las personas que vayan a ver la película que a pesar de que Anya Taylor-Joy sale en todos los pósters, yo podría decir que un cuarto de la película, incluso podríamos decir hasta la mitad de la película, vemos al personaje de Furiosa como una niña, y no todavía como la versión de Anya Taylor-Joy. Digo, esto puede sacar a algunos de onda porque es como de, oye, pero yo pagué un boleto para este rollo, ¿y dónde está esta morra? Yo les diría tengan calma, porque sí vamos a tener bastante tiempo a esta pequeña Furiosa. Y es que la película se divide por capítulos, cosa que no pasa en las demás películas de Mad Max. Sin embargo, el punto de toda la película nuevamente se vuelve a centrar en la venganza. Desde la primera película que tenía como protagonista a Max Rokatansky, el punto de la película era la venganza. Y eso se ha seguido manteniendo hasta esta 4ª película. Ahora, esta funciona como una precuela a la cinta de Mad Max Fury Road, que es esa película protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. Y bueno, hubo cierta polémica por el cambio de Charlize Theron por Anya Taylor-Joy. Pero el director de esta película y de toda la saga, George Miller, dijo que no le convenció esta idea de rejuvenecer a Charlize Theron con CGI, ya que había visto varios ejemplos, por ejemplo la película de The Irishman de Martin Scorsese, y por tanto decidió pues encontrar nuevas actrices que pudieran interpretar a este personaje. Ahora, esto debo de decir es un gran acierto. Creo que actualmente estamos muy acostumbrados a que si vemos un flashback tenemos que ver al mismo actor. Digo, lo hemos visto como en películas como Civil War, donde vemos a Robert Downey Jr. joven. Tuvimos el ejemplo de la última película de Indiana Jones, donde nuevamente vemos como el mismo personaje es rejuvenecido con CGI. Y bueno, ejemplos ahorita en Hollywood hay muchos. Pero creo que vale mucho la pena que se contraten actores, ya sean más jóvenes o más viejos, que puedan interpretar al protagonista a lo largo de varias eras. Porque sí, a pesar de que hemos avanzado mucho en el CGI y en todo este asunto de los efectos especiales, creo que todavía se nota cuando un actor tiene una cara de CGI. Y sobre todo, si vas a basar toda tu película en ello, tienes un gran problema. Por ejemplo, en The Irishman, yo había dicho como Robert De Niro, a pesar de que se veía joven de la cara, se seguía moviendo como una persona de 70 años. Entonces no terminas comprándote la ficción, mismo caso que ya he mencionado con la película de Indiana Jones, donde Harrison Ford sí se ve joven, pero su voz sigue siendo igual que la que tiene actualmente con 80 años. Y bueno, creo que algo que hacía muy bien Hollywood era castear actores que se parecían a sus versiones adultas o más grandes. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de esto es El Padrino. Y justamente Robert De Niro es la versión joven de Marlon Brando. Y bueno, creo que hace un excelente trabajo. La interpretación funciona muy bien y creo que eso se traslada muy bien a esta película de Furiosa. Ya que bueno, para empezar, la niña que escogieron para interpretar a Furiosa tiene una mirada muy característica
y tiene una aura bastante especial. Y bueno, cuando ya sale Anya Taylor-Joy, realmente se roba la pantalla. Y digo, yo me considero fanático de Anya Taylor-Joy desde la primera vez que la vi. Tiene una mirada cautivadora, yo sé que para muchos puede tener como unos ojotes enormes, hasta le han hecho memes al respecto, pero en el cine lo que más comunica es la mirada de los personajes. Por eso creo que era muy importante para George Miller tener una actriz de carne y hueso que pudiera filmar y que tangiblemente pudiera interpretar esta versión juvenil de Furiosa. Porque aparte recordamos que para la película de Mad Max Fury Road, este personaje pues ya se la sabe de todas, es muy habilidosa, sabe conducir muy bien, es una peleadora, pero en esta película nos enfocamos en cómo se convirtió en esta mujer poderosa. Y sí, al igual que todos los protagonistas de esta saga, surgió a través de la tragedia. Ahora, por si no lo había mencionado antes, a mí me encanta la saga de Mad Max, especialmente Fury Road. Me parece, pues no sé, para mí personalmente sí puedo considerar que es una obra maestra. Sé que está muy infravalorada porque es una película de acción, que es como de, sí, pues solo tienen que ir de punto A a punto B y se acabó la película. Pero creo que en internet actualmente ya hay muchos análisis específicamente de esta película, del uso por ejemplo de la fotografía, cómo todo siempre está centrado, cómo hacer acción que sea muy intensa pero que no te pierdas en los cortes. También sobre el uso de los efectos especiales, casi no son notorios en esa película de Fury Road. Y creo que George Miller, que ya desde la primera película de Mad Max tiene este ADN de acción, se traslada ya de una manera grandilocuente a Fury Road. Ahora, ¿qué pasa con la película de Furiosa? ¿Es mejor que esa película de Fury Road? ¿Es igual de buena? ¿Es más mala? Y aquí estuve pensando bastante en ello, porque creo que a final de cuentas la película me parece fenomenal. Es una cinta emocionante, pero que tiene un gran cambio específicamente a la película de Fury Road. Y es que creo que como se estuvieron quejando mucho de que no había historia y de que en realidad simplemente estaban yendo de un punto A a un punto B, aquí sí se enfocan en desarrollar al personaje de Furiosa. De hecho creo que es el personaje más desarrollado que existe en la saga, incluso más que el propio Max Rokatansky, que sí tuvimos un vistazo antes de convertirse en ese intrépido vigilante, pero creo que en esta película se toman su tiempo para desarrollar el universo más que ninguna otra película. Estamos viendo varios puntos y parajes del mundo de Mad Max, cómo es que esta sociedad ha logrado subsistir, cuáles son los puntos de interés y cómo sobre todo han logrado controlar a la sociedad en este mundo. Allí es donde entra en juego el personaje de Chris Hemsworth. Este interpreta un personaje llamado Dementus, el cual es el líder de unos motociclistas que tratan de ganar poder en este lugar que le llaman el Yermo o Wastelands. Y básicamente se va a enfrentar a un personaje que ya habíamos conocido antes, que es Immortan Joe. Ahora, hablando de Chris Hemsworth, yo creo que esta es una de las mejores interpretaciones que le he visto en toda su carrera y que me recuerdan sí bastante a Thor, porque bueno, honestamente creo que Chris Hemsworth no es un actor que, pueda darnos interpretaciones como lo ha hecho quizá Robert Downey Jr. Tiene capacidades bastante específicas, pero creo que George Miller las explota de la manera más eficiente posible. Y es que bueno, durante la rueda de prensa estuvieron hablando mucho acerca de las películas de Marvel, de las películas de Thor. Específicamente Chris Hemsworth se había arrepentido un poco de lo que había hecho en Thor Love and Thunder, sintió que se había vuelto una parodia del personaje de Thor y externó que si hacen una nueva película de Thor, le gustaría hacer algo más serio y oscuro. Y bueno, creo que a pesar de que su personaje en Mad Max no es el personaje de Thor, tiene muchas similitudes, sobre todo en la cuestión interpretativa y hasta en la cuestión temática. Vamos desde la capa que tiene el personaje, luego lleva como 3 motos enfrente que lo hacen ver nuevamente como un dios asgardiano. Y creo que lo más interesante es que George Miller sabe cuáles son las capacidades histriónicas que tiene Chris Hemsworth y no trata de llevarlo a hacer algo que él no pueda hacer. Que obviamente Chris Hemsworth se ve así como un pinche dios y como muchos de sus personajes lo lleva a lo cool. Y creo que ha sido muy infravalorado, porque es un director que tiene mucho rango, puede hacer cosas cómicas y cosas muy dramáticas en una misma película. Y creo que más que nunca en esta película podemos ver las capacidades que ha adquirido a lo largo de toda su carrera. Y bueno, con eso creo que destacamos que George Miller es realmente un director bastante infravalorado. Actualmente tiene 70 y tantos años y por la edad podríamos ponerlo en la misma generación casi que Steven Spielberg, Martin Scorsese y bueno, estos directores de antaño de Hollywood.
Pero creo que George Miller ha sido infravalorado en la capacidad que tiene de hacer cosas muy cómicas junto a cosas muy dramáticas. Y creo que en esta película explota todo el conocimiento que ya tiene y que ha adquirido a lo largo de los años. Porque sí, la cuestión de escenas, cómo las filma, cómo las presenta, son impecables. Realmente está filmada la película de una manera espectacular. Creo que va a ser digna de análisis nuevamente, porque logra expandir su universo de una manera que se siente emocionante. Y por otro lado conecta muy bien con el lado emotivo de los personajes. Y bueno, ahora que he revisitado las películas de Mad Max, creo que a pesar de que se le reconoce mucho por las secuencias de acción, algo que él tiene muy bien centrado es el corazón de sus películas. Y sus personajes tienen mucho espíritu, se sienten muy humanos. Creo que todos los personajes tienen muchos matices, pueden ser tontos, pueden ser divertidos, pueden ser muy serios, pueden ser over the top. Y eso entretiene mucho porque creo que hay muchos directores que tienen una tonalidad de personajes, pero George Miller yo creo que abraza la locura y la incoherencia del propio cine. Sabe que lo que estamos viendo en pantalla no tiene sentido, pero eso no es lo importante. Lo importante es que te la pases bien en la sala de cine, pero que esté muy enfocada toda la historia en que empatices con el personaje principal. Y creo que no hay un tema más empático dentro de la historia del cine que la venganza. Digo, Quentin Tarantino es otro de esos directores que centran mucho su temática en este tema. Y George Miller creo que también, sobre todo en la saga de Mad Max, ese es su tema principal. Y es por eso que sientes tanta empatía por los protagonistas. Quieres ver que el antagonista caiga y quieres ver cómo muere. Ese ha sido uno de los puntos básicos desde la primera película de Mad Max. Y también no significa que ese sea el único punto de la historia. Nos interesa ver mucho cómo llega el protagonista a crecer, cómo cruza todas las dificultades y logra salir librado. Ahora, quizá me alargué demasiado en la respuesta sobre si es mejor Fury Road o la película de Furiosa. Y he de decir que al día de hoy creo que la película de Fury Road es una película más concisa y a mí personalmente me emociona más. La verdad, cuando yo veo esta película y le pongo play, no hay manera de que me suelte. Todo el tiempo estoy al filo del asiento, me sudan las manos, me siento muy emocionado. La música, los movimientos de cámara, los stunts, todo es fabuloso. Y ahora, esta película de Furiosa sí tiene un aire de precuela. Y con eso también es un poco menos climática que la película de Fury Road. Ahora, con esto podría decir que quizá las dos películas están a la par, pero dependerá cuál es tu gusto personal. Creo que Fury Road es como ver un deporte. El chiste es estar ahí y ver los 90 minutos o lo que dure este momento. Y Furiosa sí va más a los estándares convencionales de una película, por así decirlo, porque sí tiene un desarrollo mucho más esquemático del personaje. Y en Mad Max, a pesar de que sí importan los personajes, la aventura principal de ir punto A a punto B es lo más emocionante. Pero yo diría que Furiosa es igual de valiosa que la película de Fury Road en cuanto a la inventiva. Realmente cada locura que se le ocurre a George Miller con sus personajes, con lo que están haciendo, es muy cagado, es muy divertido. Quieres ver cómo los personajes van a salir volando, cómo se van a librar de esta. Creo que eso hace que la película siempre sea entretenida, porque a pesar de que hemos visto muchas películas de acción a lo largo del tiempo, siempre es muy entretenido ver cómo George Miller le va a dar la vuelta al asunto. Y bueno, con eso también debo de decir que, por ejemplo, regresando al tema de Marvel con Chris Hemsworth y George Miller dijo que él con gusto dirigiría a Chris Hemsworth como Thor o como cualquier personaje, y que le gustó mucho trabajar con él. Y como fanático de Marvel, dije, si George Miller llegara a dirigir una película de Thor, creo que daría justo en el clavo. Porque creo que Miller como director ha logrado sintetizar el entretenimiento con el trabajo cinematográfico detrás, que logra sustentarlo sin que se sienta hueco. Y yo sé que para muchas personas va a seguir siendo hueco su cine, porque sé que cuando salió la película de Fury Road, muchas personas dijeron como de, bueno, pero ¿cuál es el chiste de esta película? Y creo que sí tiene muchos subtemas que tocan temas humanos. Abajo de todo este rollo de los coches, de las motos, realmente está hablando de algo muy humano. Y bueno, en este año se suma a muchos proyectos que hablan de futuros postapocalípticos para la humanidad, quizá como la película de Dune, quizá como la película de Kingdom of the Planet of the Apes, y bueno, van a salir otras películas como Twisters, y no sé, como que estamos nuevamente regresando a este concepto del apocalipsis, del fin del mundo, de qué vamos a hacer cuando la humanidad perezca. Y me parece interesante, siempre es muy interesante revisar cómo el cine representa nuestros miedos
Y sobre todo cómo lo resuelve, ¿no? Porque siempre, para que exista la película, los humanos tienen que resolver el apocalipsis. Ya sea que empiecen desde cero o que empiecen a escarbar en la arena y creen nuevamente la civilización. Eso es lo interesante de ver de un producto que es postapocalíptico, es cómo logramos sobrevivir a esto. Y creo que lo que me gusta de la saga de Mad Max es que un factor muy importante en todo este asunto es el caos. Realmente lo que existe después del fin del mundo es caos. Y lo que me gusta mucho de esta saga es que utiliza bastante bien la creatividad para hacernos ver cómo los humanos recrearían el mundo. Y sí, hay personajes que son tontos, hay personajes que, no sé, tienen un traje hecho de balas, que para nosotros en este punto no tendría ningún sentido, pero para ellos es como un vestigio de lo que fue la humanidad. De hecho, el personaje de Chris Hemsworth tiene un objeto muy particular que es un oso de peluche, que él dice que perteneció a sus hijos. Ahora, esto no es un spoiler porque realmente nunca lo explican muy bien, pero son pequeños detalles de la saga de Mad Max que me gustan bastante, y es que también George Miller, algo que hace muy bien como director, como creador, es dejarnos pistas que nos dejan entrever el alma del personaje, pero que muchas veces no nos explican. Por ejemplo, no nos habían explicado por qué Furiosa no tenía un brazo. Eso se explica en esta película, no se los voy a decir cómo. Pero lo interesante de cómo construye estas ideas es que no importa si sabes o no sabes por qué un personaje tiene esos detalles. Lo importante es que sabes que detrás hay una historia, que nuevamente nos dejan entrever lo humano dentro de todo este caos. Ahora, sí he de decir algo que tiene un poquito menos chido que la película de Fury Road, es que los efectos especiales de Fury Road son impecables. Y los de Furiosa en el 90% son excelentes, pero hay un 10% que dices, ay, eso se ve como CGI, eso no se ve tan bien. Y creo que sí hay que hacerlo notar porque a final de cuentas Fury Road tiene 10 años la película de haber salido y se supone que deberíamos de haber mejorado, que si esa película ya se veía fantástica, esta película debería de verse todavía más fantástica. Lo cual denota que hay un gran problema en Hollywood con este asunto de los efectos especiales. Se están diversificando demasiado. Digo, hay un montón de razones por las cuales el CGI actual no es el que esperaríamos para 2024. Pero hay veces que sí me saca un poco que los efectos no estén tan al 100. Porque creo que George Miller tiene una gran idea de cómo mover la cámara, de cómo lograr esta toma. Y de repente ves algo que dices, ay güey, ahí se ve el CGI bien durísimo. Y creo que es algo que no notas en la película de Fury Road. Todo el tiempo dices, güey, esto está pasando, esto está ocurriendo. Y eso no quita que, como les digo, el 90% de los otros efectos en la película están bastante bien. Hay tomas impresionantes que uno se pone a pensar, ¿cómo carajos George Miller hizo esta toma? ¿Cuáles fueron los elementos que estaban en una pantalla verde? ¿Cuáles realmente sí estaban ahí? Ese realmente es lo que yo considero la magia del cine, que tú no sepas qué es verdad y qué no es verdad. O incluso si quieres adentrarte realmente a decir, ok, esto es ficción y sé que está hecho con efectos especiales, que no puedas leer inmediatamente cómo fue creada una secuencia. Eso me parece muy interesante como alguien que es cinéfilo. Y bueno, esta película de Furiosa nos da mucho de eso. Y bueno, en resumidas cuentas, la película de Furiosa es asombrosa. Es algo que ya pocas veces vemos en el cine. George Miller realmente es una persona que ya está grande y me emociona bastante como una persona que ya está en la tercera edad pueda plasmar algo que tenga tantos huevos. Creo que George Miller jamás ha perdido ese espíritu que tenía desde la película de Mad Max de los 70. Sigue conservando esa esencia y la ha potenciado con todos los valores y el dinero que puede tener actualmente. Y eso es muy emocionante. Y estuve pensando en una analogía de cómo poner a Fury Road y a Furiosa. Yo creo que Fury Road ya es tal cual cuando estás coronando en el fornique, literalmente cuando estás teniendo sexo salvaje ya. Y Furiosa es como cuando estás en el bar coqueteando, te estás tomando un trago que te sabe muy bien, la estás pasando bien y estás teniendo como esto que le llaman el foreplay antes de entrar a todo este asunto que va a ser pasional y lleno de emoción. Necesitas ese antes que tu mente vaya construyendo. Y creo que Furiosa es eso, es el pre. Antes de la locura necesitas un poquito, bajarle un poco a los decibeles y eso también lo hace emocionante. Y creo que sí complementa muy bien como precuela a Mad Max Fury Road. Y bueno, la verdad es que yo diría que estoy muy emocionado por ver qué va a salir de esta película, porque creo que Chris Hemsworth con George Miller, que por cierto ambos son australianos,
puedan trabajar juntos en hacer otra película, ya sea que es una película de Thor o cualquier otra cosa. Creo que Chris Hemsworth tiene mucha hambre de dejar de ser el tonto que muchos consideran que es, y va a empezar a buscar directores que puedan explotarlo de esta manera. Sí, quizá él no es Robert Downey Jr. y eso está bien, él es un actor particular y debe de explotar sus fortalezas. Y bueno, Anya Taylor-Joy ya sabemos que su carrera está en ascenso y no podría halagarla más. Y bueno, hablando de George Miller como director, es un capo, que haga lo que quiera, siempre nos sorprende, siempre hace cosas muy emocionantes. Y bueno, les digo, ha dirigido cosas como Babe el Porquito Valiente, hasta la saga de Mad Max, hasta la película de Happy Feet. O sea, creo que es un director polivalente que puede hacer muchas cosas y creo que no lo valoramos lo suficiente. Y ya tiene 76 años, así que bueno, por más que se esfuerce, sabemos que está en el tramo final de su carrera y me va a seguir emocionando ver qué puede ofrecernos. Así que bueno, si hacía falta, les recomiendo que vayan a ver esta película de Furiosa. Se la van a pasar bien, ya sea en un nivel de lectura simplemente de una película de acción. Si quieren el detrás de cámaras así como cinéfilos, ya les di todo este contexto que creo que puede hacerlos pensar un poco, y en cualquier contexto la película es divertida, es emocionante y logras empatizar mucho con los personajes. Y creo que después de ver Furiosa te van a dar ganas de ver Fury Road, porque tal cual deja la mesa puesta para que disfrutes esa película. No sé si va a haber más proyectos de Mad Max, me gustaría verlos. Yo vería 7 películas de este universo dirigidas por George Miller. Se tardó muchísimo en hacer esta, creo que eso es un detrimento, no tanto creativamente, sino para la audiencia que a lo mejor ya olvidó un poco Mad Max. Pero vamos a ver cómo le va en taquilla, espero que le vaya muy bien. Y por favor, ustedes díganme qué opinan acerca de esta película. ¿La esperan? ¿Ya la vieron? ¿Les gusta la saga de Mad Max? Pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Y yo les recuerdo suscribirse a BCX si les gustan estos videos. Síganme en mis redes sociales. Como les dije, hace poco abrí mi Instagram personal que se llama MrX Oficial, de MrX Oficial. Ahí les estoy subiendo encuestas pues de algunos videos posibles que pueden haber aquí en BCX. Así que bueno, síganme por ahí. Y eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Les recuerdo que tengo ese otro video donde pueden repasar toda la historia de Mad Max. Y nada, gracias por ver este video, yo soy MrX, nos vemos en la próxima.